Hoy vamos a analizar algo que a primera vista parece muy simple. Sí, puede que hasta demasiado simple para lo que solemos tratar aquí. Exacto. Tenemos los extractos de un podcast, pero no uno cualquiera. Es un guión para enseñar español, ¿verdad? Nivel muy, muy básico. Justo. Y nuestra idea hoy, es tratarlo no como una lección de idiomas, sino, como un artefacto cultural. Como una radiografía. Eso es. ¿Qué nos cuenta algo tan simplificado sobre cómo organizamos nuestro tiempo? Sobre esa tensión entre trabajo, descanso. Y sobre cómo al final convertimos la vida, que es súper compleja, en patrones sencillos para poder contarla. Pues empecemos por el principio. Lo primero que hace el material es definir qué es la rutina de la tarde, y lo hace de la forma más simple posible. Sí, dice que son las cosas que haces normalmente después del trabajo o la escuela. Y ya. Y antes de cenar o dormir. Es decir, acota un espacio de tiempo. Y al acotarlo le da importancia, porque esa franja para mucha gente es la más personal. La más moldeable. Claro, no es la rigidez del trabajo ni el no tiempo del sueño. Es una transición. Es un puente, y al ponerle nombre deja de ser un tiempo vacío. Se convierte en algo que se puede analizar. Y para analizarlo nos da dos ejemplos, dos perfiles, casi arquetipos. María, la trabajadora, y Ahmed, el estudiante. Vamos con María. Ella representa la vida adulta, la rutina postindustrial. El guión la describe con una precisión Casi milimétrica. totalmente. Termina de trabajar a las 5. Vuelve a casa en autobús. Un detalle que ya nos dice algo, ¿no? Claro, nos la sitúa en una ciudad, dependiente de un horario, de un transporte público. Y al llegar a casa empieza el ritual. Se cambia de ropa, Un gesto simbólico fundamental. Dejar el uniforme del trabajo atrás. se lava las manos. Y aquí viene el detalle que a mí me parece clave. Dice que descansa 20 minutos. 20. No dice descansa un rato. Exacto. No es algo vago, es específico. 20 minutos. Es que eso es pura intencionalidad. Es una decisión consciente. Es su forma de pulsar el botón de reinicio. Me gusta esa idea. Es como una barrera que ella pone. Totalmente. Una barrera psicológica entre el mundo laboral y el doméstico. Es como la esclusa de una nave espacial para pasar de una atmósfera a otra. Qué buena analogía. Y es una esclusa que muchos hemos perdido, ¿eh? Con el móvil, el trabajo te sigue hasta el sofá. Por eso, María tiene una disciplina admirable. Esos 20 minutos son sagrados. Y solo después de esa descompresión, empieza la segunda parte. 6:30, a preparar la cena. Y especifican el menú: arroz, verduras o pasta. Comida funcional, de mantenimiento. Después, lavar los platos. Y solo entonces, cuando todas las obligaciones están cumplidas, llega el ocio. Fíjate qué tipo de ocio. Ver la televisión o leer un libro. Son actividades solitarias, de bajo consumo. Exacto. No son para expandirse socialmente, son para recargar baterías. O sea que toda su tarde está diseñada como un sistema de recuperación y mantenimiento. Eficiencia pura. Es un modelo heredado de la era industrial. Horarios fijos, separación clara de espacios y un ocio para asegurar que al día siguiente puedas volver a rendir. Todo muy lógico. Transporte, transición, tareas, ocio recuperativo y a dormir. A las 10. Como un reloj. Sí, es un retrato perfecto de ese arquetipo. Vale, pero creo que la clave para entender a María es en realidad ponerla al lado del otro personaje. Ahmed, el estudiante. El contrapunto perfecto. Su día laboral acaba antes, llega a casa a las 4. Y lo primero que hace es distinto. Come algo pequeño. Un tentempié. Pura recarga de energía física. Después, su obligación. Una hora de deberes. Y justo después, aquí llega el giro de guión. El contraste brutal con María. Juego al fútbol con mis amigos. Ahí lo tienes. Ahí está el cambio de paradigma. Pasamos de un ocio solitario y pasivo A uno colectivo, físico y social. El ocio de Ahmed no es para recuperarse, es para expandirse, para crecer. para socializar. Es que toda su tarde parece girar en torno a la conexión, porque después del fútbol, La cena mi familia cena junta. y la frase que lo cambia todo. Hablamos sobre nuestro día. Esa frase es oro puro. Para María, la cena es una tarea más. Logística. Preparar, comer, limpiar. Para Ahmed, la cena es un evento social. Es un ritual de comunicación.
No es solo nutrición para el cuerpo, es nutrición para los vínculos. Es el pilar de su día. Y es fascinante que un guión tan básico para aprender un idioma incluya ese detalle tan significativo. Totalmente de acuerdo. Y el final de su día también es otro marcador generacional. Clarísimo. Antes de dormir, miro el teléfono y escucho música. Y se acuesta a las 11, una hora más tarde que María. El contraste es riquísimo. La rutina de María centrada en descompresión y mantenimiento. Y la de Ahmed, en desarrollo y conexión, con amigos y con la Y familia. ese ocio final con el teléfono también es distinto al de María, ¿no? Aunque esté solo en su cuarto. Claro, no está realmente aislado. El ocio de María es analógico y cerrado. Un libro, la tele. El de Ahmed es digital y permeable. Es una ventana al mundo, a sus amigos, a la cultura. Es una soledad conectada. Un concepto muy de nuestra época. Entonces, si juntamos estas dos historias, estos dos modelos de vida, ¿qué nos queda? Pues el guión va un paso más allá. Sí, y lo hace de una forma muy inteligente, casi camuflada. Nos presenta una sección que llama vocabulario útil, que a primera vista es solo, una lista de verbos. Pero es mucho más que eso. Yo diría que es la tesis central de todo el material. La lista es muy corta, son 9 acciones. Llegar a casa, cambiarse de ropa, preparar la cena. Lavar los platos, hacer la tarea, descansar, en fin, las básicas. Y el material nos las presenta como si fueran los bloques de construcción de la vida. Es que lo son. Son las piezas de Lego con las que se construyen las rutinas de María, de Ahmed y, por extensión, las de casi todo el mundo. Me gusta esa idea de las piezas de Lego. Sí. Pero, viéndolo así, ¿no crees que faltan piezas importantes? ¿Cómo cuáles? Pues no sé. Aquí no se menciona el ejercicio, por ejemplo, o cuidar de los hijos, que para millones de personas es la actividad central de la tarde. Claro que faltan. Y es que el guión es simplista por necesidad. Su objetivo es enseñar un idioma con los elementos más comunes. Entiendo. Pero la idea de fondo es esa. En la vida real, cada uno de nosotros añade sus propias piezas a esa caja de Lego. Jugar con los niños, sacar al perro. Ir al gimnasio, hacer la compra. Exacto. Lo que nos definen no son tanto las piezas, sino cuáles elegimos, en qué orden las ponemos. ¿Cuánto tiempo les dedicamos? Y el propio guión nos invita a construirlo. Propone una plantilla muy simple. Por la tarde, normalmente. Después, antes de dormir. Es un ejercicio que parece una tontería, pero es muy profundo. Te obliga a observar tus propios patrones, que a menudo son inconscientes. Es como un sistema para verbalizar tu propia vida, ponerle palabras. El primer paso para tomar conciencia de cómo vivimos realmente. Y aquí es donde el material da el salto final, que para mí es el más importante, Pasa de la autoobservación. a la interacción con los demás, a usar esto para conectar. Eso es. Primero te lanza preguntas directas. ¿A qué hora llegas a casa? ¿Qué haces primero? Te obliga a aplicarlo a tu caso, de la teoría a la práctica personal. Y lo remata con un diálogo de ejemplo, que es, de una simpleza casi cómica. ¿Qué haces por la tarde? Es la rutina de María, pero descompuesta y convertida en un guión social. Se ríe, es verdad. Es la conversación por defecto que tienes con alguien en el ascensor. Pues nada, deseando llegar a casa para tirarme en el sofá. Claro, pero es que nunca lo pensamos así como un guión social. Pero lo es. Describir nuestra rutina, por mundana que sea, es un ritual. Un lubricante social. Completamente. Es una de las formas más básicas de conectar. Al contar estas pequeñas secuencias de acciones, estamos diciendo, así es mi vida. Y a la vez buscando espejos, puntos en común. Ah, tú también llegas agotado. No soy el único. Es una forma de construir puentes a partir de lo más cotidiano. Así que al final hemos partido de un guión para aprender un idioma y nos ha servido como un espejo. Totalmente. Un espejo que nos muestra que las rutinas son las narrativas que nos contamos para darle sentido y orden a nuestro tiempo. Las historias de cada día. Y hemos visto que se componen de acciones universales, de esos bloques de construcción. Y que la forma en que los combinamos, pues revela nuestras prioridades, nuestra etapa vital. Y quizás lo más importante, que el simple acto de ponerle palabras y compartirlo es una herramienta potentísima de conexión humana. Hemos ido de los arquetipos a la aplicación personal y finalmente a la conversación social. Un recorrido completo. El material nos dejaba con esa plantilla, ¿no? Por la tarde normalmente.
Y creo que esta idea nos lleva a una última reflexión. A ver, la propuesta sería esta. Si hubiera que completar esa frase, por la tarde normalmente, no con lo que se hace ahora, sino con una única actividad que se desearía que definiera esas tardes, ¿cuál sería? Muy buena pregunta. Sería normalmente salgo a correr. O normalmente pinto. O quizás normalmente paso tiempo con mi familia sin distracciones. Exacto. Y una vez elegida esa actividad, la pregunta más importante es, ¿Qué revela esa respuesta sobre la distancia que hay entre la vida que uno tiene y la vida que, en el fondo, anhela tener?